Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de La Economía P2P. Estamos acá con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos, Leo? Excelente, excelente. El día de hoy teníamos un tema que queríamos conversar porque es muy actual, muy polémico y parece nunca dejar de dar que hablar. De darnos episodios. De darnos episodios. Básicamente les agradecemos también a los muchachos Sí. de Blockstream por permitirnos 100%. hacer este episodio porque sin su colaboración No habría forma. no habría forma de hablar esto. De hecho, sin su colaboración esto hubiera sido impensable. Imposible, sí, 100%. Sí. Si nosotros hubiéramos dicho a los bitcoiners de 2010, 2011 que usar la red de Bitcoin iba a ser prácticamente imposible para el 82% de los usuarios, Se te hubiesen aproximadamente, reído. se nos hubieran reído en la cara, nos Sí, hubieran 100%. dicho, ustedes pibes no entienden nada, no la ven, nos hubieran dicho que no la vemos. Bueno, evidentemente esta no es la realidad hoy, por lo menos no en la versión BTC de Bitcoin, que es la versión que hoy en día es mayoritaria, ¿no? Y que tiene estos inconvenientes. Entonces, vamos a hablar, como ya saben por el título, acerca de las tarifas. Y las tarifas de la red, ¿no? Como siempre se van a las nubes en el caso de BTC. To the moon. To the moon. Lo que más se fue a las nubes. El real to the moon. Sí, lo que más se fue a las nubes no fue el precio en este caso del halving, que misteriosamente todavía no se duplicó, como algunos habían predicho. Sino que, por el contrario, lo que sí se duplicó, triplicó, cuadruplicó, quintuplicó fueron las tarifas de red. ¿Qué es decir? ¿Qué son las tarifas? Bueno, es el coste adicional por transacción que hay que pagar para incluir una transacción en la cadena de bloques. Y esto vamos a entrar un poco en detalle a qué nos referimos porque tiene que ver con la historia y tiene que ver con el funcionamiento de Bitcoin, ¿no? Originalmente, cuando apareció la red, allá por 2009, la mayoría de las transacciones no pagaban tarifas de red, es decir, eran transacciones gratuitas. Uno podía hacer una transacción, mandaba 50 bitcoins, del otro lado llegaban 50 bitcoins, ningún problema. Además no tenía valor económico cada bitcoin. Claro, Entonces, exactamente. Por ejemplo, pagar X cantidad de sats para hacer una transacción tenía sentido, pero no tenía valor económico. No, era una fracción prácticamente despreciable, es decir, quizás el costo de configurar el software para pagar una tarifa era mucho más que el valor de la tarifa en sí. Entonces, evidentemente esto no tenía ningún tipo de sentido. La mayoría de las transacciones eran gratuitas, pueden usar cualquier explorador de bloques para ver la blockchain de ese momento y ver que efectivamente estas transacciones no pagaban ninguna tarifa. Sino que esto fue un desarrollo posterior. Pero no un desarrollo posterior que surge del egoísmo o de la avaricia de los mineros, sino que por el contrario es un desarrollo posterior que ya había sido planteado en el mismo white paper. De hecho, tenemos acá abajo el texto exacto que dice: el incentivo también puede ser fundado con costo de transacción. Si el valor de salida de una transacción es menor que la de la entrada, la transferencia es una tarifa de transacción que se le añade al valor de incentivo del bloque que contiene la transacción. Una vez que el número predeterminado de moneda han entrado en circulación, el incentivo puede transicionar enteramente, énfasis añadido, a tarifa de transacción y ser completamente libre de inflación. Peter Todd, te invito a que... Sí, pero dice puede. Puede, exacto. Dice puede, claro. Una vez que un número... El incentivo puede transicionar. Es decir, puede transicionar, en mi opinión, en el sentido de que esto o pasa esto o deja de existir en la red. Sí. O sea, también Satoshi dijo, dentro de 20 años vamos a tener muchas transacciones o ninguna. No dijo... Sí, lo que no puedes tener es no incentivo. Exactamente. Lo que tiene esto que ver es simplemente cómo mantenemos incentivados a los mineros. Entonces, en un momento en el cual, después de los primeros halvings, ya la tarifa empieza a ser cada vez una parte más importante de la actividad económica de los mineros, de la ganancia de los mineros, eventualmente lo que se necesita es reemplazar ese decrecimiento en la inflación con un incremento en las tarifas. Y hay dos formas de hacerlo. Sí. Una de ellas, tenés pocas transacciones, muchas tarifas, es decir, cada tarifa pagando una transacción altísima, pero de forma sostenida, Sí. no puede ser esporádico, Sí, que eso es lo que pasa en BTC. que eso es lo que está pasando Tenés en BTC. picos, por ejemplo, ahora. Exactamente. Pico de fees y después bajan. Sí, hace un par de días las transacciones llegaron a estar $400 en promedio. Sí. Es decir, cualquier persona que necesitaba abrir un canal de pago, o peor, que se le cerró un canal de pago de Lightning, tuvo que afrontar el gasto Sí. de hacer una transacción carísima de más de $400 posiblemente. O la otra alternativa es muchísimas transacciones, tantas como la red sea capaz de sostener, con una tarifa baja. Que es mucho más fácil de que sea sostenible. Exactamente. O sea, Porque si la moneda se distribuís usa, el riesgo. Claro, si la moneda se usa aparte en exactamente. el día a día, la gente la usa porque
monedas de uso corriente. Exacto. Es como más estable, si necesitas en algún punto. Sí, es más estable, más predecible, no dependés tanto, Te da más ganas de usarlo también. te da más ganas de usarlo, no dependés tanto de unos pocos actores que son los que pueden mover, Sí. entonces el minero está menos incentivado a servir a unos particulares, sino a servir a la mayor cantidad de usuarios posible, 100%. ¿no? Y además te da previsibilidad. Te da esta posibilidad de decir, bueno, yo más o menos sé que todos los días voy a tener tanta cantidad de transacciones. Sí. Un poco más, un poco menos, va a haber obviamente una variación. Pero lo que necesitas es, de alguna manera, que ese flujo sea sostenible en el tiempo. Exactamente. Entonces, acá tenemos un paper, ¿no? Una cita de un paper. ¿Cómo se llamaba el paper? Un mercado de tarifas. Un mercado de tarifa puede existir sin un límite al tamaño del bloque. Sí, y esto es un paper que hizo una de las personas de Sí, Bitcoin Peter Unlimited. Rison. Peter Rison, sí. Inclusive creo que tiene un video en YouTube explicando. Creo que Me sí. parece que sí, tienen algunas conferencias. Y si querés leo la cita. Por favor. Dice, eso es el resumen de la cita, porque la cita es un poquito larga. Decimos, el artículo explica cómo un minero de Bitcoin selecciona transacciones de la mempool para maximizar beneficios, usando las curvas de oferta y demanda para determinar el tamaño óptimo de bloque. Argumenta que no es viable un mercado de tarifas que incite a producir bloques extremadamente grandes debido a restricciones de transmisión de información y evalúa las condiciones para diferentes tamaños de bloques y el costo de ataque de spam. Exactamente. Porque bueno, acá, ¿cuál es el argumento? Cuando nosotros aportamos la idea de, che, lo que tiene que suceder es tiene que haber muchas transacciones que paguen una tarifa poca, nos dicen, pero entonces el bloque si tiene que ser de, no sé, 150 gigabytes y dentro de poco nadie Sí, va a te poder ponen tener la un nodo, caricatura y de BCB. exactamente, como todos se van a convertir en bloques automáticamente enormes, Sí. la gente va a hacer ataques de spam, ¿no? Sí. Un ataque de spam, ¿qué significa esto? Como va a meter transacciones basura y la red se va a convertir en inutilizable y se va a descentralizar, o sea, se va a empezar a centralizar y en definitiva lo que va a terminar pasando es que la red va a ser solamente posible sostenerla por grandes actores, no cada persona con su nodo hogareño. Entonces, nos dicen, la única alternativa que tenemos es tener bloques chicos, no importa, y después vemos cómo juntamos esas tarifas. Pero acá lo que nos está diciendo es que existen incentivos de mercado, Sí. o sorpresa, existen incentivos de mercado para no generar bloques estúpidamente grandes. ¿A qué nos referimos con estúpidamente grandes? Y bloques de 10 GB cuando la conexión máxima que puede soportar un minero, no sé, sería de 100 megabits por segundo, o sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay un costo asociado con el riesgo de que ese bloque no sea aceptado. Sí, si querés, el minero en el fondo. Exactamente. Sí. Es decir, es el minero el que pone las condiciones de juego de qué tan grande es el bloque que está dispuesto a aceptar. Sí, 100%. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque entender esto nos lleva también a entender qué rol cumplen los mineros al definir cuál es el tamaño máximo del bloque, que es como se había planteado originalmente. Ahora, originalmente no había tamaño máximo del bloque, todos lo sabemos. El tamaño máximo del bloque fue Eran 32 megabytes. megabytes el primero. Exactamente. Eran 32 y era un límite teórico, digamos, era en ese momento imposible llegar a 32 megabytes. Pero el límite Si de no un se había megabyte llegado a 1 megabyte. no se había llegado a 1. Y 1 cuando lo pusieron les parecía Era un montón. Sí. Entonces dijeron, vamos a poner un límite relativamente bajo, pero que va a ser suficiente por ahora para evitar ataques de spam en un momento en el cual las transacciones eran gratuitas. Sí. Oh, sorpresa. No hay valor económico, pero sí hay costos asociados con correr una red que puede tener muchas transacciones. Entonces vamos a hacer una cosa. Por el momento, mientras esto no desarrolle un valor económico por sí, mientras las monedas valgan poco y los mineros estén más perdiendo plata que ganando, porque al principio la mayoría de los mineros sí ganaban 50 bitcoins por bloque, pero tenían que tener la computadora prendida para juntar y los 50 moneditas bitcoins que no valían nada. Entonces, total. los mineros entraron a pérdida. No, hasta que no empezó a tener un valor económico la red. 100%. Sí, y además no solamente ahí tiene sí que tener atacar la precio, red, sino que sí. tiene que tener liquidez. O sea, Sí. tiene que tener donde venderlo. Exactamente. O sea, no sirve solamente tener un precio. O sea, si yo le vendo a Ian, no sé, 50 bitcoins en 2009, al otro día que aparece, el 4 de enero de 2009, le vendo 50 bitcoins. Eso no significa que hay un mercado donde tenés trillones de dólares en liquidez. Tenés un mercado extremadamente chico. Sí, porque puede tener un precio, 2 pizzas. Sí, por ejemplo. 10.000 BTC. 10.000 BTC. Cada Bitcoin Sí, son. Cada 5.000 Bitcoins es una es pizza. una pizza, ponele. Bueno, ese será si querés el primer precio, pero eso no significa que sea líquido. Exactamente. O sea, no todo el mundo va a estar dispuesto a cambiarte 10.000 bitcoins por 2 pizzas.
O sea, tenés Claro, que... y vos cuando quieras podés cambiar 10.000 Bitcoin por 2 pizzas, no. No, Entonces es una cuestión también de liquidez. exacto. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, Sí. en un momento en el cual las transacciones no tenían un valor económico real, sino que era simplemente una absorción de los mineros haciendo ese esfuerzo inicial para que la red pudiera prosperar, es decir, anticipándose a la demanda futura de una red descentralizada, de un sistema monetario nuevo, bueno, entonces tiene sentido un límite. Sí. ¿Para qué? Para evitar que alguien meta 32 megabytes todo el tiempo sin costo alguno y genere un problema a largo plazo. Por lo menos al principio, o sea, que frene la red al principio, no a largo plazo, porque a largo plazo, pero bueno, si tenés transacciones inútiles todo el tiempo. Ahora, ¿esto es un problema de hoy en día? Y no realmente, porque ya la red, tanto Bitcoin Cash como BTC, tienen valor económico y tienen un costo asociado, es decir, ya las transacciones no son gratuitas. Hace rato que las transacciones no son gratuitas. No importa el espacio que haya. No importa exactamente el espacio que haya. Es decir, si vos estás metiendo una transacción en la cadena de bloques, estás pagando una tarifa y esa tarifa, el costo de almacenar esa transacción, la está absorbiendo la minería. Sí. Entonces la minería necesita cobrarte una tarifa que saben que es lo mínimo indispensable, que les cubre eso y les deja una ganancia. Si no probás, hace 10 millones de transacciones sin fee, vas a ver si las quieren aceptar Bueno, o no. yo voy a dar un dato de color. Sí, lo van a querer aceptar hoy, pero... Yo una vez hice una transacción sin tarifa en Bitcoin Cash. No fue fácil, porque tuve que, primero que cuando hacía la transacción, la hice a través de Electron Cash, en ese momento, hice la transacción, tenía que configurar manualmente para que la tarifa fuera 0, y cuando hice la transacción, la mayoría de los nodos me lo rebotaban, porque automáticamente los nodos te rebotan tarifas que no tengan fee. Sí. Entonces tuve que pedirle a gente que minaba que por favor retransmitieran esa transacción y ahí se aceptó y eventualmente fue incluida en un bloque, muchos bloques después, o sea, no fue instantáneo. Se podía en su momento, hoy ya no sé si se puede, creo que no, pero al menos hasta ese momento era posible. Sí, Ya sobre Bitcoin Cash. y además lo que sucede es que puede ser que pases una transacción sin pagar una tarifa, pero en un modelo en el cual va a depender 100% del agregado de tarifas, Sí. todas las transacciones no pueden no tener tarifas. No. Una fracción grande no pueden no tener tarifas. Serán muy pocas las que... Bueno, Satoshi decía que todas las transacciones había que dejar siempre un espacio disponible. Para mí, no necesariamente. Es decir, eso lo van a terminar de decir los mineros. Los mineros pueden decir, sí, nosotros como subsidiamos el coste de esas transacciones con las tarifas de otras, que lo pueden hacer posiblemente, pero para mí la tendencia va a ser que todas las transacciones, por lo menos las más relevantes, van a pagar una tarifa. Sí, no, eso para mí fue porque... Para mantener micropagos. Sí, algo y muy específico. O sea, Caso de uso muy específico, claro. Gente que realmente no le interesa si la transacción va a ser incluida o no. No importa si los bloques... O sea, no vas a cobrar el sueldo son con... de un máximo infinito, ¿no? Vos podés tener un máximo, no sé, de 1 giga Sí, y te llega un bloque de 100 megas. sí. Si metes 1 mega más de transacciones gratis. No sé si te lo aceptan, claro. Y si Un tenés 1%, bueno, ya eso es algo que va a quedar en la mano de los mineros. Por eso, exactamente. Pero Los lo que me mineros van refiero a No gestionar. es porque sobre espacio las tarifas van a ser 0. Claro, exactamente. O sea, si el tamaño máximo es un gigabyte, por ejemplo, Sí. que es mucho, no necesariamente si vos ocupas menos vas a tener... De hecho, hoy pasa. El tamaño David. máximo es 32 Sí. y sin embargo Sí. las transacciones de Bitcoin Cash pagan una tarifa. Sí, les recomendamos, tenemos un episodio sobre esto, 2 episodios en realidad. Tenemos uno respondiendo a uno de los argumentos de un maximalista de BTC, de un Sí, artículo. que había debatido contra Marcelo, Sí, exacto. de No hay almuerzo gratis, Sí, y él recomendado decía, el como podcast. el espacio es infinito, el valor es 0, ¿viste? O sea, como el espacio tiende a infinito, entonces se convierte en un bien económico. Y no, o sea, el espacio no es infinito, ese es el primer error. El espacio es un bien económico y los mineros están absorbiendo ese coste de usar la red. Por eso decimos, no importa. O sea, hoy en BCH te pasa eso, hoy tiene bloques menos de 32 megabytes y sin embargo Las transacciones... hay tarifas. Sí, son Claro. ínfimas, son pequeñas, Sí, pero hay. pero hay, exactamente. Obviamente en el futuro va a depender de cada vez más tarifas. 100%. Entonces, a todo esto, ¿a qué vamos, no? Esta falta de entendimiento de cuál es el rol que tienen las tarifas en la red llevan a distorsionar de alguna manera el modelo de incentivos y BTC termina por romperse cuando de golpe hay un pico de demanda que es demanda genuina, o sea, es decir, la gente quiere usar esa red y específicamente esa y no otra. Si no, no pagarían tarifas. Si no, no pagarían las tarifas, lógicamente. Y eso está bien, se los damos, pero tienen picos de
tarifas. Sí. Entonces, de golpe, la red se convierte en inutilizable para el 80% de la red. De hecho, cuando las tarifas estaban $400, el 80% de las direcciones tenía menos que la tarifa que se necesitaba para mover esos bitcoins. Entonces, estamos teniendo que es una red que se vuelve directamente inutilizable. Sí, te bloquea las monedas, te frizas como si el banco te congelara la cuenta. Es equivalente a que un banco te congele las cuentas. Sí, esto Exactamente. es algo ridículo. Y inclusive cuando un chico justo había compartido ese dato y en el grupo de WhatsApp de BCH Argentina. Están invitados a el sumarse cual a la pueden comunidad. entrar, sí, en Telegram también. Y lo que sucede es que me lo puse a pensar. Dije, che, pero supongamos que me creo lo de reserva de valor, ok, reserva de valor. Bueno, o sea, la reserva de valor, además para ser reserva de valor tenés que ser líquido. Sí, o sea, obvio. vos tenés una reserva de valor y la tenés que poder canjear por dinero fiat, ¿no? Para un vía de intercambio indirecto, cuando quieras. Sí. O podés tardar más o menos, pero lo tenés que poder hacer. Sí, exactamente. Acá lo que sucede es que no lo podés hacer. Porque te sale más caro hacerlo que lo que tenés. Es como si tenés una pintura de Picasso y para venderla, el traslado de la pintura al museo, sí. al museo para subastarlo te sale más caro que la obra. Entonces, sí, no la llevo directamente. Sí. Porque sale tan caro que no puedo. Bueno, Sí, esto pero es la única exactamente- utilidad, por lo menos la pintura la podés colgar en tu pared Sí, y verla en obvio. tu casa. Acá directamente tenés que conformarte con abrir la Trezor o la billetera que vos tengas y verlos ahí sentados. Y aparte, hay otra cosa que tiene que ver con esto, que es la mayoría de los usuarios, ¿qué se les dice? Sí. Y stackeá sats. Stackeá sats. Esto genera un problema enorme, porque cuando vos haces stacking sats, esto tiene que ver por cómo funcionan las billeteras y cómo Sí. se arman las transacciones. Es decir, una transacción no paga tarifa dependiendo de cuánto esté mandando. O sea, si vos mandás 10.000 bitcoins o 0,001 bitcoin, la tarifa puede ser la misma. Es decir, la transacción puede ser la misma. Sin embargo, en términos, digamos, de peso. Sin embargo, si vos metés muchos inputs y muchos outputs, la transacción pasa a pesar más, es decir, ser más grande, más compleja, y a vos lo que se te cobra no es por el monto que vos estás transfiriendo, es por la cantidad de espacio que estás ocupando del bloque que no en el entienden cual. el modelo se piensan que es modelo de cuenta. Claro, No es, por eso. Entonces, lo que pasa es se que, creen que es Ethereum. claro, cada vez que te mandan una transacción, no es que se actualiza la dirección que vos tenés, a la cual vos estás recibiendo con un Claro. nuevo monto. Lo que tenés son más monedas, más, Claro, más es como, billetes que chicos. vos estás ahorrando, no sé, 100.000 pesos en billetes de 100 pesos. Claro. Sí. Entonces cuando tenés que No es que mover todo tenés eso. un billete de 100.000. Exactamente. Tenés 1000 billetes de 100. Exactamente. Sí. Tenés 1.000 billetes de 100. Cuando vos tenés que pagar y tenés que. El Empezar- costo de Claro, procesar. Cada vez que movés uno de los billetes de 100 tenés que pagar una tarifa. Exacto. No es que pagás una tarifa por todo. Exacto. Vas a tener que pagar una tarifa por cada uno. Vas a tener Se que agregan pagar. una gran tarifa. Exacto. Entonces, Eso también explica lo que por te qué muchos termina no pueden mover pasando. las monedas. Claro, lo que te termina pasando es que vos estás haciendo stacking sats, te estás mandando a tu dirección. Cuando Sí, lo querés mínimo mover. consolidar cuando las tarifas están bajas. Sí, expliquemos Mínimo. que es consolidar. Sí, es convertir estos 1000 billetes de 100 en un billete de 100.000. Exactamente. Es decir, vos Básicamente. haces una transacción enviándote los fondos, pagando una tarifa. Claro, tenés que aprovechar cuando las tarifas son bajas. Obviamente. Y Mirá lo que tenés que hacer en una en red. ese momento, sí. En ese momento, lo que haces es, digamos, prevenir el futuro. O sea, tenés Claro. una moneda más chica, que ocupa menos espacio, cuando vos querés moverle el día de mañana si las tarifas son altas. Por lo menos tenés esa opción. Ahora, perdés privacidad porque estás juntando todas tus transacciones en una sola. Sí, sí. Y estás vinculando todo tu historial de transacciones y todas tus monedas con una sola. Entonces, Sí. no es lo mejor desde la perspectiva de la privacidad. Sobre todo si retiras de un exchange. Sobre todo de si- varios exchanges. O de varios exchanges, Sí. exactamente. Sí. Ahí ya lo tenés que considerar. Pero bueno, eso es algo que se puede hacer. Claro, No- pero pensá, por ejemplo, en el oro. Ese era el ejemplo que pensaba. Sí. El oro. Vos el oro, si querés, será más o menos difícil liquidarlo, pero podés hacerlo si querés. sí, Vas a una joyería y lo vendés. Vas a donde sea y lo vendés. sí. Podés hacerlo. El oro tiene un valor económico, es fácil conseguir. Claro, o sea, será Ni- más ni hablar del difícil, dólar. Será más difícil o menos, será más líquido o menos, pero lo podés hacer. Sí. En este caso, no lo podés hacer. Ni siquiera es una cuestión de liquidez. No es que te Es falta alguien que te lo imposible. compre. Es que no la podés mover. Es ¿Entendés? imposible. Es como tenés un oro que está, no sé, enterrado y no importa Marte. cuánto cabe, no lo vas a poder agarrar. Claro, lo tenés guardado en Marte. Lo tenés guardado en Marte, no lo puedes mover. Total. Es imposible. O sea, no es una cuestión de si querés o buscar muy al fondo, ¿viste? No, de la no, galería sí, no donde importa hay- las ganas que tenga de No. buscarlo, no está.
No, es una cuestión increíble. O sea, es algo crítico de cualquier reserva de valor. Ni hablar, por ejemplo, del dólar, que no, o sea, es reserva de valor, es la reserva de valor más común del mundo y es lo más líquido también. Exacto. O sea, por eso también es reserva de valor, porque es y extremadamente no es que líquido. el 80% de los dólares no se pueden usar. Es más, ¿qué pasó? Porque te sale más caro moverlo que lo que podés usar, claro. ¿Qué pasó ahora, por ejemplo, cuando fue el quilombo de la guerra? Y todo el mundo transicionó hacia el dólar. Es decir, no se fue la guita hacia BTC. Sí, tenemos un video de esto que se llama Inflación, la oportunidad para Bitcoin Cash. Sí. Hace bastante tiempo, está bueno. Entonces, es interesante ese tema. Después, tenemos los picos de... Sí, los spikes. Sí. O sea, ¿qué ocurre, viste? Vos tenés... Puedes ir a ver, hay una página que se llama... Mempool. No, Bitcoin Info. No, ¿cómo era? Bitinfo Charts, creo. Bitinfo Charts. Sí. Y ahí podés ver, pones en fee y podés ver las fees en BTC y te das cuenta que son picos. Sí, lo que te termina pasando es como tenés tarifas relativamente bajas, suben mucho y bajan después, y suben y bajan según la demanda. Es como que hay picos de demanda y en lugar de sostenerse, es decir, que eso es lo que tarifa, necesita el sistema si no tiene inflación. Que si vos lo que necesitas son tarifas altas sostenidas. Porque tenés un límite a la cantidad de tarifas. Exactamente. Lo que te termina pasando es que la gente demanda, llega un punto en que el precio se hace insostenible, la gente huye hacia otras redes y la demanda cae. Después vuelve a subir, imposible tampoco saber cuándo. Ahora, por ejemplo, el último pico se debió al halving de BTC. Sí, y aparte, vimos, por ejemplo, le pasaba un bloque, veíamos con Leo, del día del halving. Hubo varios bloques así. 4 megabytes. Eso aprovechan básicamente Segwit. Sí. Y tenía 3 transacciones. Una transacción que pesaba 3,99 megabytes. Sí. O sea, que era todo push data. Un ordinal. O sea, era así. Le metieron 4 megabytes en un bloque. O sea, o gastaron un bloque entero en meter una sola transacción. 3 transacciones. Eso es un problema de diseño de Taproot. Obviamente. O sea, es un backdoor gigante en una casa. No, eso es algo... Después son nos dicen los conservadores actuando de forma muy controlada. Los que quieren evitar ataques de spam, ¿viste? Que quieren evitar, no, porque la blockchain no es para pagar un café. Ah, buenísimo, para meter una foto de un mono fumando, sí. Sí, que ocupe un bloque entero para eso. Un bloque entero. No te digo una transacción en el bloque. Un bloque entero para eso. Imagínate, pasamos de 2000 transacciones por bloque a 3. La dejamos en la... Es terrible. La dejamos en la descripción. La vamos a dejar en la descripción. Vayan, ríanse. Yo realmente no sé cómo ver qué es esa transacción después. O sea, qué imagen tiene. Me encantaría verlo. Sí, lo pondría en la foto. Si alguien sabe, lo actualizo a la portada de este video. Sí, la portada de este video lo buscamos y vemos qué era, ¿viste? Porque por ahí, no sé, te juro que es un mono fumando o es un GIF de Rick Roll. Es un Rick Roll o algo de ese estilo. Debe ser algo divertido. Ojo, también puede ser una buena forma de prohibir la blockchain. El uso de la red. A nivel legal, porque imagínate, no estoy dando ideas, pero imagínate que alguien sube algo que es muy ilegal, usando los ordinals y usando ese espacio en bloque. Tipo, muy ilegal. Todos los noditos en las casas teniendo que guardar esa info, ¿viste? Sí, y estamos complicados, ¿no? O sea, ¿cuántos nodos se van a tener que dar de baja? Porque si no serían legalmente responsables de la información que están almacenando. Sí, 100%. Que de hecho es lo que pasó con BCB un par de veces. Entonces... Sí, porque BCB también te deja subir videos o cualquier cosa. O sea, ya se hacen una idea de por dónde viene la mano. No hace falta. Lo explícito no quita lo verídico. Entonces, yo creo que, a buen entender, pocas palabras. Lo que estamos diciendo es que, en este caso, al menos, en la perspectiva actual, como está pensado, Bitcoin Cash tiene mejores herramientas para evitar esto. No solo porque no tenemos Taproot ni Segwit, que de hecho Taproot es una actualización a Segwit, sino que todo lo que sea op-return. Pero todo lo que sea op-return, es decir, que es guardar información, digamos, cruda en la blockchain, es pruneable por los mineros. Es decir, se puede podar y no es necesario mantenerlo como parte del mecanismo de consenso. Porque no son monedas que se puedan gastar. En el caso del consenso de Bitcoin, en este caso sí. Y más si vos decís que todos los nodos tienen que tener todas las transacciones de toda la historia. Cosa que obviamente no es así. Reclamando espacio en disco, sección 7 del white paper. Si alguno lo quiere ir a revisar, ahí lo tiene. Se puede prunear y se puede eliminar información paulatinamente si así se requiriere. Con lo cual, Bitcoin Cash está mejor protegido contra ataques de spam de lo que la gente cree. Porque de un lado de BCB tenés bloques de 2 GB. BCB es la caricatura. Sí, como es un meme, digamos. Mineros que actúan de forma antieconómica porque están subsidiados por una empresa. Después, por otro lado, tenés Bitcoin BTC que dice nosotros somos los conservadores. Es la caricatura del otro lado. Y no pueden evitar que les metan
una orden. transacción de 3, casi 4 megabytes. Sí, 3 transacciones. ¿no? 3 transacciones. Un Y bloque. debe haber peores. Yo agarré uno aleatorio. Sí, el primero sí, de sí. 4 megabytes que vi, pero debe haber otro que tiene una transacción, 2 transacciones. Sí. Y de hecho 4 megabytes porque es el límite teórico de lo que puede procesar Sí, la sí, red en sí. ese momento. Full SegWit. Sí, y eso es. Porque encima no es que puedes meter 4 megabytes de transacciones. Puedes meter 4 megabytes y te ponen así un ordinal. Yo nunca vi 4 megabytes de transacciones. No Los ocurre. que veo de 4 megabytes son un ordinal. Sí. Básicamente que ocupa todo el bloque entero. Sí, te compran el bloque para ello, ¿viste? Y el minero, obvio, Aparte- actúa de forma Sí. económica. Dice, bueno, lo pongo, ¿qué querés? O sea, Encima, me están pagando. La página esta, mempool.space, te dibuja el bloque, ¿viste? Te pone un cuadrado, te pone tanto un cuadrado, todo de un mismo color, y en la puntita 2 puntitos más, que Quedan son las dos- otras 2 transacciones. Sí, que imagínate cuáles serían esas transacciones. O sea, ¿por qué qué pasa? El minero actúa de forma económica. Es decir, va a meter las transacciones que pagan más tarifa, obvio. En el caso de Bitcoin Cash también, pero eso significa, como te sobra espacio, meter todas las transacciones y listo. Sí, sí. Eh, Lo que tenemos es una propuesta. para Sí. que Escuchen encontramos una solución porque- para que las tarifas siempre sean altas. en BTC. O sea, Peter Todd, esto e inflación, y va a seguir joya. escucha, porque puede parecer gracioso, pero de verdad, o sea, se nos ocurrió recién y estamos prácticamente seguros de que por lo menos a mucho maximalista de BTC le va a tener que parecer una idea, no te digo interesante, pero digna de consideración. Antes que inflación, capaz que la Antes crees. que inflación, capaz que la crees, exactamente. Te estoy dando una solución, de hecho. Exacto. Y por favor no se nos rían, déjennos terminar, Sí, sí. porque la propuesta va en serio. Y si quieren la pueden implementar. Esto sí, debería sí. ser posible hacer según las reglas de consenso. Y es más, te voy a decir, Es un software. a vos que te encanta, sí, es un soft fork. O sea, no tenés que romper nada. Simplemente es modificar, Sí, no. ¿no? La red. Y es más, lo vas a poder hacer vos desde tu nodo hogareño, ¿no? Con un Sí. user activated soft fork, puedes decir, yo no acepto bloques si no cumplen con esta nueva regla de consenso, Me parece genial. que no rompe con las reglas de consenso. Hay que aplicarlo. Y hay que aplicarla, Y tiene exactamente. sentido igual. Sí, tiene sentido. Por lo menos mantener las tarifas. Entonces, ¿cuál es el altas. problema que está teniendo BTC Sí. para el futuro? Y no tienen la posibilidad de tener tarifas altas de forma sostenida. Claro. Necesitan que siempre las tarifas sean altas. Necesitas que Porque las cuando no tarifas hay sean altas. inflación, cuando no haya más nuevas monedas, o sea, va a tener inflación, ¿no? Sí, va a Pero, tener. o sea, estamos probablemente en el anteúltimo halving. Tal Sí. vez el próximo o el otro con mucho y ya está, no hay más halving. Eso es lo que va a pasar, van a sacar el halving, van a cancelar el listo. No te van a decir cuánto es la inflación arbitrariamente. Si no te van a Sí, decir, van no a hay decir más de acá, halving. sí. Punto final, se cancela. Aparte, es muy fácil ponerle, meterlo a hoy, decir dentro de 8 años no hay más halving. Y, o sea, nadie dentro de 8 años va a estar corriendo una versión previa a. O sea, No. más vieja de 8 años. Si vos te Olvidate. bajaste el nodo y estás corriendo un nodo, vas a estar corriendo uno actualizado con la nueva. regla de Acuérdense lo consenso. que decimos. Esto es lo que van a hacer. Van Sí, a cancelar sí, sí. los halving. Ahora estamos en 3.25, 20 y pico. 3.25 es. ¿Qué cosa? Sí, en 3,12. 3,125. Sí, 3,125. El próximo 1 y pico es muy probable que sea el último halving en que se viene. O el próximo, a que le sigue Sí. ese 0,75. Ya está. Ya está. Y ya está, No, porque van a- de ahí para abajo es la muerte de la cadena. Sí. Y lo más fácil es cancelar los halvings a tener que decir cuánto es la inflación arbitraria. Aparte te la van a vender como. Te la van a Es vender. lo conservador. Siempre la admisión fue 1 con. Siempre Sí. fue 1,50 por bloque. Claro, aparte que Satoshi no dijo que tenía que tener un límite, pero Satoshi no era Dios. No. ¿Entendés? Aparte Satoshi- se puede. ¿No escuchaste la cita del web paper? Sí. Satoshi no era Dios. No. Así que bueno, les vamos a dar la solución para Sí. tener tarifas altas y sostenibles. Quizás con esto se evitan tener que eliminar el halving. Quizás, no sé. Por ahí no. Por ahí lo pueden poner como un 2x1, ¿viste? Sí. Pasan una y por abajo de la Es el mesa. 2X. El real 2X. El real 2X. Inflación más. Lo que le sugerimos es un algoritmo variable O sea, que restrinja. Porque esto es. esto ya es suena un- intelectual. Sí, aparte. que restrinja el tamaño máximo del bloque en virtud de la cantidad de tarifas que se hayan cobrado en los bloques anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si el bloque anterior tuvo menos tarifas de las que se consideran Tantos necesarias, sats. tantos claro. sats por byte o tantos Sí, sats por byte, sí. satoshi Sí, crudo, sí. bueno, entonces el próximo bloque, la red, a los usuarios les decimos, ustedes no se portaban bien, no se merecen tanto espacio en bloque, como máximo se puede producir un bloque, obviamente nunca superando el megabyte, que es sagrado, pero como máximo podemos producir un bloque de 800 kilobytes, ¿no? Si con eso las sea, de tarifas un no megabyte suben, para abajo. exactamente. Siempre se puede subir hasta 1 megabyte. Hasta un O sea, megabyte. no estamos hablando de un hard fork. Entonces no necesitas hacer un hard fork, siempre lo puedes hacer con un Es hard como fork. moverse el soft limit de los mineros. Exactamente. Sí. Entonces, si las tarifas no suben,
vos no subís el límite. Si las tarifas siguen bajando, decís, bueno, ahora Es como hay el ajuste solo de dificultad. 600, exactamente, ahora solo hay 600 kilobytes para transacciones. Y así lo vas bajando hasta que todo el mundo diga, bueno, está bien, te empieza a pagar las tarifas y empieza a subir paulatinamente. Y lo vas moviendo, cosa de que vos siempre necesites que haya pocas transacciones y forzás a los usuarios a pagar tarifas altas. Porque si no, no van a poder mover las monedas. Sí. Y Entonces, con por eso- ejemplo, si el promedio Sí. fue 100 sats por byte, ok, está bien, mantenemos este máximo actual, este soft limit Exactamente. máximo actual. Si las tarifas bajaron a 50 sats por byte, bueno, va a haber que restringir un poquito el espacio, porque Sí, ¿no? porque evidentemente no No se está pagando no lo valoran lo suficiente. que. No valoran o sea, no pagan lo que vale, digamos. Es como el tarifazo, ¿viste? El tarifazo. El verdadero tarifazo, ¿viste? Ahora pagamos lo que valen los servicios, ¿viste? ¿Te acordás con Macri? Ahora pagamos lo que valen. Claro. sí. Bueno, ahora tenés que pagar lo que vale la red. O sea, ¿querés usar la red más segura del mundo? Bueno, nene, tenés que Diosificada, pagar. sí, Y obvio. osificarlo, ¿no? O sea, 100%. Esto no es para cualquier tipo de transacciones. No, Gente, no, esto no. es para que pagas tantos sats por byte para arriba. exactamente. Empecemos con 100. Y después que los mineros digan, bueno, no sé, 200 vamos a exigir, ¿viste? Sí. Y ese algoritmo te va a ajustar siempre para forzarte, ¿viste? Hasta que, no sé, tengas 1 kilobyte, puedas meter una transacción por Aparte bloque. lo pensás y estás ahorrando espacio en bloque. Claro. Estás descentralizando aún más la red. Ujú. Obviamente, un bloque Hace de. que sea más barato. Obviamente, como un bloque de 1 megabyte es mucho más descentralizado que un bloque de 32 megabytes, un bloque de 100 kilobytes Es muchísimo, es muchísimo 10 veces más descentralizado claro. que un bloque de 1 megabyte, claramente. Sí, sí, sí. Aparte lo va a poder correr el chico de Nigeria, Total. ¿no? O Sí. sea, Sí. Descentralización, tarifas altas, exactamente. ofertón. Y nunca vas. Y es más, vos pensás que la ventaja de esto es que nunca vas a tener tarifas bajas. Nunca vas a poder gastar menos de, no sé, 100 satoshis por byte. Aparte vas a tener un montón de monedas bloqueadas. Sí. Tal vez el 70% de las monedas Y bloqueadas. forzás a todo el siempre. mundo a hacer hold, ¿viste? Forzás a todo el mundo a que trate a Bitcoin como una reserva de valor. Ojota, ¿eh? Está buena, ¿eh? Digan la verdad, digan la verdad. ¿No le resolvimos un problema? Sí, 100%. En serio quiero que lo hagan. Por favor, yo estoy como el meme de por favor Dios que esto pase, Por favor, va a ser Dios. muy gracioso. Va a ser muy divertido. La otra alternativa, gente, pásense a una Pásense red que tenga a una red de un modelo verdad, incentivo de BCH. verdad, ¿viste? Pásense a Bitcoin. ¿No? Pásense a Bitcoin, usen Bitcoin tal cual. Peer-to-peer funciona, Electronic funciona acá. Cash, Cash. System. Prueben, no sé, qué tal se siente no tener nunca que preocuparse por si tu transacción va a entrar en el próximo bloque o no. Poderlo Jamás. usar. Tipo, sí. Poder usar Un la medio red. predecible, ¿no? O sea, básicamente poderlo usar. Exactamente. O sea, vos querés Que no te frisen la cuenta por pobre. por- Básicamente. Son muy pobres para Bitcoin, ¿viste? Lo que va a terminar pasando esto, además está bueno, ¿viste? Porque significa que BlackRock va a poder comprar más monedas. Está- Y va a haber un ETF mejor todavía. Sí, está el meme este que subí el otro día, la página esta de memes en Instagram, síganla también. Está bueno. Se cagan de risa. ¿Cómo es? Meme.cash. Meme.cash, sí, te cagas de risa. Y el. BCH.meme, me parece. BCH. No me acuerdo. Por el momento la cambié. Y era un meme que te ponía la cita esta de Samsung Mo. ¿Cómo se llama el de Blockstream? Sí, el Jimmy Song. No. Samsung Mo. Samsung Mo. Sí, ese, sí. Mo, el apellido. Mo. Y decía, no, Bitcoin, está la cita que dice, no es para personas que tienen menos de $2. Entonces tachaba el $2 y le ponía 200 arriba. Y después tenía que tachar y poner 400. Porque era lo mismo. O sea, ya. Encima, lo interesante es cuando suben las tarifas es como que vas me tenés matando. cansado de mi ley y le ponían el dólar, tipo iban tachando y le ponían el nuevo dólar. Tachaban y le ponían el nuevo dólar. Me tenés cansado, Bitcoin Cash. Debe ser un ataque de spam de la gente de Bitcoin Cash, ¿viste? Para Sí. que las tarifas suban. Sí, sí. Pero no. igual viste que le echan medio la culpa. Sí, Con el tema de ordinals, sí. es un ataque, pero. Es un Bueno, ataque. hace un. Hacete un hard WASP. fork, hacete un WASP y rechazar esas transacciones como no parte del protocolo. WhatsApp. Sale un WhatsApp. Y le ponemos El ahí, wasifazo. Hashtag. Hashtag. Hashtag ordinals no. Mm. Tenés que pasarlo por el Congreso. Un nuevo WASP deal necesitamos. Un gran nuevo WASP deal. No, lo que pasa acá es que necesitamos una gran mesa de diálogo donde nos pongamos Todas las partes. todas las partes. Nodos, mineros. Creadores de Creadores. ordinals. 100%. Hay que llegar a un NFT acuerdo. holders. Hay que llegar a un acuerdo. Exactamente. A ver, esto. Nada, nos encanta hablar de este tema, nos cagamos de risa. Yo me cago de risa. Sí, Yo con esto me estallo. Pero bueno, hay que ir saludando. Sí, vamos saludando. Si quedó material, lo vamos a aprovechar lo la tenemos semana. agachado Por al favor, dedo en este momento. por favor, hagan esto. Si conocen a alguien que defienda las tarifas altas,
pasenle este video y mándenle el segundo en el cual nosotros hablamos de esta Sí. solución. Porque es muy importante que todos los miembros de la comunidad de BTC acepten y adopten esta postura porque es lo único que va a salvar la red a largo plazo y que les va a garantizar Sí, esto es inflación. esto e inflación, exactamente. Van a tener una red... Un nuevo 2X. Exactamente. Un Un nuevo nuevo 2X. 2X. Así que bueno, gente, Bueno, gente. esto ha sido todo por hoy. Los saludamos. Sí. Ya saben que nos pueden seguir, obviamente, en YouTube, también en Telegram, en Twitter. Nos pueden seguir en cualquier espacio en donde se puedan escuchar Instagram. podcasts. Tenemos también nuestro Instagram. Y también tenemos, si se quieren sumar y quieren colaborar con el canal, nuestro Patreon, en el cual también nos pueden escribir de forma privada y abonar utilizando Bitcoin Cash. Van a tener algunos perks y acceso a un chat exclusivo con nosotros. Sí, sí. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy y nos estaremos viendo la semana que viene. Chau, chau.